Bienvenidos al curso de agroexportaciones. El día de hoy vamos a dar inicio a la quinta unidad que justamente pues está asociado a todos los diferentes Incoterms y términos que se trabajan dentro de la agroexportación. Cuando nosotros hablamos de Incoterms, nos genera pues de pronto una pesadez grande dentro de lo que genera pues a todo lo relacionado a la agroexportación. Y es cierto, porque definitivamente quienes hemos escuchado sobre el tema de los incoterms, hemos visto pues sesiones, libros constantes de diferentes términos, de responsabilidades, de derechos del comprador y el vendedor que terminan pues confundiéndonos. ¿Ok? Pero el día de hoy vamos a continuar con la metodología que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, donde básicamente pues hemos tratado de aplicar la teoría a lo que realmente se hace en el día a día. Y efectivamente, los Incoterms nacen como producto de una necesidad de una red portuaria, de una conexión entre países mucho más ordenada, mucho más comunicativa. En aquellos tiempos, básicamente, cuando recién se daba por iniciado el comercio exterior, cada país negociaba según su forma de considerarlo, según sus propias leyes, lo cual generaba pues diferentes lenguajes entre diferentes países. ¿Qué es lo que hace una entidad como la Cámara Internacional de Comercio? Es justamente ante esta necesidad tratar de buscar un solo lenguaje que unifique cualquier tipo de operación que haga cualquier país que pertenezca justamente al comercio mundial. Entonces, bajo esta necesidad es que la Cámara de Comercio Internacional elabora el manual de los cinco terms que tiene diferentes versiones y que al día de hoy se vienen usando en cualquier tipo de transacción comercial que se use. La agroexportación no escapa de ello. Por lo tanto, la agroexportación, al ser una transacción netamente internacional, se debe supeditar a estos términos. Entonces, en adelante, cualquier tipo de operación que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo bajo estos parámetros. Sin embargo, los Incoterms para nosotros no tiene que ser un punto de vista netamente teórico u operativo. Como exportadores necesitamos manejarlo para saber qué beneficios comerciales nos podrían generar. Los Incoterms existentes al día de hoy son los que se muestran a continuación. Tenemos el Export, el FCA, el CPT, el CIF, el DPU, etcétera, etcétera. Y aquí les dejo pues un cuadro donde básicamente van a ver lo siguiente. Quiero que vayamos de lo más general a lo más específico. En este caso, vamos a ver que aquellos Incoterms que se encuentran más pegados a aquella columna que indica exportación implica menos responsabilidades y menos operaciones por parte de nosotros como exportadores. Sin embargo, aquellas casillas que están más cercanos a la columna de importación implica que nosotros como exportadores debemos desarrollar cada vez una logística más sofisticada y por lo tanto adquirimos más responsabilidades. ¿Qué preferimos? En teoría debería ser lo de la izquierda, ¿verdad? Pero ya les he dicho anteriormente que un país agroexportador necesita vender una logística sofisticada, por lo tanto tenemos que apuntar a ese grupo de al cual vemos. Dentro de los Incoterms existen aquellos que solamente son aplicables para el ámbito marítimo. Estos son cuatro: el FAS, el FOC, el CFR y el CIF. Pero también dentro de esta relación de embarques marítimos tenemos que entender lo que se hace en el día a día. A mí de nada me serviría memorizarme todos los Incoterms si finalmente no sé cómo aplicarlos. Y al día de hoy lo que se usa son los tres Incoterms más importantes, que es el FOC, conocido como Free on Board, el CFR, Cost and Freight, y el CIF, Cost, Insurance and Freight. Y justamente son esos tres los que el día de hoy vamos a trabajar y entender cómo comercialmente nos pueden beneficiar o afectar. ¿Okay? El export. El export, en términos en español, significa puesto en tu almacén. Significa aquella transacción, aquella operación por la cual el exportador lo único que hace es decirte: Anthony, en este caso te vendo esta caja de uvas y por favor ven a recogerlo a mi almacén y tú encárgate de toda la operación. Esta es una opción que no nos da competitividad como país, por lo tanto debemos erradicarla.
No puede haber un exportador peruano que al día de hoy no pueda manejar al menos su logística en origen. Por lo tanto, eso no puede ser factible. Asimismo, tenemos el FCA. El FCA o Free Carrier es uno de los Incoterms muy parecidos al Export. La única diferencia es que es un Incoterm que se aplica y que te dice, yo exportador vendo la mercadería a mi cliente, pero le doy ese plus, por decirlo así, de colocar la carga en algún lugar donde su operador de carga de ese cliente pueda recogerlo. En resumen, es prácticamente similar al export, por lo tanto, tampoco es un Incoterm que nos brinde competitividad. ¿Qué pasa con el FAS? Que es el Free Alongside Ship. Básicamente, en esta situación, lo que hace es obligar al exportador, a nosotros, a que no solamente le vendamos el producto, la fruta, sino que también nos encarguemos que dentro de la factura que le vendamos al cliente, incluyamos el hecho de haber trasladado la carga hacia el costado del buque. ¿Es más competitivo? Sí, pero falta un plus más y justamente aquí viene el famoso FOB, que es al día de hoy el Incoterm que más se usa y que obliga al exportador no solo a vender la fruta, sino a encargarse de todo el servicio logístico integral y ponerlo sobre el buque. Por eso que hemos repasado también lo que hace referencia al servicio logístico integral y aquí es donde entra la importancia de un agente de aduana. Es lo más viable al día de hoy y es lo mínimo que como exportadores debemos ofrecer. El CFR, por otro lado, es básicamente la misma figura del FOB, simplemente tú como exportador también le estás vendiendo o le estás dando el flete marítimo al importador. Pero ojo aquí, tú vas a hacer tu factura comercial, porque estamos hablando también de temas comerciales, vas a incluir el valor de tu carga y si bien es cierto vas a pagar el flete aquí en origen, el flete finalmente lo colocas dentro de la factura, es decir, lo refacturas. El CPT es básicamente similar, solamente que se usa más para el tema aéreo, pero el CIF, que es lo que más me importa, es también una forma de dar competitividad porque ya no solamente ofreces el tema del flete, sino que aseguras la carga al importador y eso te da mayor capacidad. El CIF es similar al CIF, pero es en el caso aéreo. Y luego de ello ya tenemos otros tipos de Incoterms que ya no solamente incluye tu logística en origen como exportador, sino que también incluye incluso la entrega en destino en el lugar acordado, pero no incluye, por ejemplo, el costo de descarga. En el DPU lo mismo, se incluye, por ejemplo, el tema de descarga. Pero estos son términos que al día de hoy no se usan muchos. Por ejemplo, el DDP incluso incluye hasta el despacho de aduanas, es decir, la nacionalización. Pero son términos que tenemos que ir trabajando y construyendo a futuro. Por el momento enfoquémonos en ese FOB, en ese FR, en ese CIF que nos está dando competitividad. Finalmente acá hay algunos cambios claves en los Incoterms 2020 que se han venido trabajando. Profesor, ¿algo adicional? Dentro de los Incoterms hay diferentes versiones. ¿Cuál uso? ¿La del 2020 o las anteriores? El de tu gusto. Finalmente, el comprador y el vendedor tienen la opción de escoger qué tipo de versión supeditarse ante cualquier eventualidad. Lógicamente que el 2020 es el que más se viene usando. Con esto hemos básicamente terminado la sesión y nos estamos viendo en una próxima sesión. Muchas gracias.